Ay, demonios. Me toca turno. Debiste despertarme. ¿Por qué no lo hiciste? Tienes el día libre. Tomaste muchos turnos en la semana. ¿Sí? ¿Estás bien? Yo dormí toda la noche. Sí, toda la noche. ¿Estuviste toda la noche? Sí, estaba terminando los informes. Te traje desayuno. Noté que no estás comiendo bien. Traje tus favoritos. Bueno, muchas gracias. Ah, cierto. Gracias. Escucha, bueno, ya que tienes el día libre, quería decirte algo. ¿Qué sucede? Bueno, mi auto tiene algo con los amortiguadores, según ellos. Y no sé nada de eso. ¿Puedes revisarlo? Por supuesto, lo haré. Gracias. ¿A ti? Por nada. Lo siento, pero este evento es muy difícil. Qué bueno que viniste. No sé qué hiciste con Juliana, pero ella está encantada contigo. Dio un anticipo. Y esto es de mi parte. Muchas gracias. Me ayuda mucho. ¿Cómo está él? Está mejor, pero aún le falta una operación y está... Bueno, volviendo al tema... Te tengo otra tarea. Juliana se irá a París y pidió una degustación de pasteles hoy. Entiendo. Los demás preparativos se los dejo a Román. ¿Ustedes no se llevan bien? Señor Víctor... Ya lo sabes, ya te están esperando. Ve. Vamos, vamos. Ay, Olga, vi las imágenes y me sentí asqueada. Temía de que todo se revelara. Dios mío, Juliana no lo perdonaría. Como él no le dijo, pensará que aún hay algo entre ellos. Tenemos que seguir como si nada. ¿Hicieron algo? No lo creo. ¿No dijiste nada? Claro que no. Eso espero. ¿Qué tal si en vez de hacer que Irina renuncie, hacemos que Juliana quiera despedirla? Me gusta esa idea. Y yo me haré cargo de toda la boda. Y yo te daré una buena cantidad. Me parece excelente. ¿Y bien? Muchas gracias por venir. Lo siento, mi padre me dio los boletos de sorpresa. No te preocupes, estoy a tu disposición. Hola, Irina. Hola. ¿Y bien? Es espectacular. No estoy seguro. ¿No te gusta? Sí. Bueno, pueden pensarlo. No, es que se ve muy exagerado. Pensaba en algo sencillo. Pero lo grande... Está de moda esto. Tiene que estar en mi blog. ¿Te gusta? Sí. Entonces a mí también. ¿Ya ves por qué me caso con él? Nunca discute conmigo. Es una gran razón. Bueno, no puedo comerlos, así que cómanselos ustedes. Oh, Tengo una reunión con algunos blogueros. ¿nos vas a dejar solos a los dos? Bueno, me gustaría que me ayudaras. Tú tienes experiencia. Bueno, es verdad. Con gusto los ayudo. Contamos contigo. Perfecto. Tú sabes muy bien el tipo de postre que enloquecerá a los invitados, ¿cierto? Así es. Te quiero. Yo también. Nos vemos luego. Ujú. Hola. Estela, ¿cómo estás? Soy Olga, la asistente de Irina. Ella me pidió que recogiera el vestido. Ella se lo entregará con joyas y tacones a Juliana. Oh, no, por supuesto que tendré cuidado con el vestido. Sí, de acuerdo, sí, nos vemos.
Siento que debemos seguir la conversación de antes. Yo siento que esto jamás terminará. Solo di que me engañaste. ¿De qué estás hablando, Román? Oye, me enseñaron una imagen donde estabas besando y abrazando a un hombre y luego me enseñaron el análisis sanguíneo del bebé. ¿Qué tenía que pensar? ¿No pensaste que era un amigo? ¿Y sobre el bebé? No sé cómo demostrarlo. Disculpen, ¿les podemos ofrecer bombones belgas con una capa de mazapán? También tenemos tartas con salsa de bayas combinadas con queso azul. Y también, si Gracias. Lo revisaremos. quieren... Entiendo. Está bien, gracias. Lo siento. Debí oírte primero. No tenía intención de hacerte daño. No debí irme sin antes verte. ¿Quiere decir que me crees ahora? Quiero creerte. Aligeremos el ambiente. ¿Una copa? ¿De champán? No bebo en el trabajo. Ah, ya recuerdo. Bueno, a diferencia de ti, yo no cambio. Irina, Está bien. Comamos. gran idea. Disculpe, ¿tiene el menú? Menú para la mesa 2. Gracias. Gracias. Hola. 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 Lo siento, pero estamos cerrados. Qué lástima. Tenía antojo de sus postres. Lo sentimos. Mejor vámonos. Pero, ¿por qué? Quería agradecerte por todo. Vamos a mi casa. Hice una tarta. ¿De pera? Sí, de pera. Está bien. Muchas gracias por ayudarme. Nunca logro entender a los del servicio del auto. No hay de qué. María, mejor me voy. ¿Y qué hay de la tarta? ¿No quieres té? ¿O entrar? Después. ¿Es Irina? No, es que es otra cosa. Entiendo. No entrarás. No, no entraré. Adiós. Adiós. Papá, hola. ¿Aún sigues despierto? ¿Cómo estás? Me siento mejor, hija. Ya la medicina llegó. Recuerda que envió dinero. Gracias por el dinero, a pesar de que tú y Oleg lo necesitan más. Papá, ¿qué dices? Tu salud es más importante. Bueno, pensé que ustedes se iban a casar muy pronto. Bueno, con Oleg...
no creo que logre encajar bien. Piénsalo bien. Él me parecía un buen hombre. Papá, lo sé, pero no estoy segura. Aún así, tu madre y yo no teníamos muchas cosas en común. Siempre pienso que las relaciones son empresas. Mientras más te esfuerzas, más fuertes se vuelven. Papá, gracias por ese gran consejo. Descansa, papá. Adiós. Hola. Hola. ¿Cómo les fue? Excelente. Elegimos los postres más exquisitos. Los invitados enloquecerán. ¿Ya están enviando regalos? Aún no. Gracias a mi blog gano esto. Mis amigos te conocen más que yo por ese blog. Bueno, cuando más hablas de tu vida, más personas se enganchan a ti. Así es como funciona. Ese es el truco. No te juzgo. Oh, espera, para. Ven, ayúdame con un anuncio. Oh, no. Espera, yo no hago eso. Por favor, hazlo por mí. Que sea rápido. Bien. Chicos, como les comenté antes. Para, Román. ¿Puedes poner una cara normal? Bien. Lo siento, lo haré. Sonríe. Chicos, ya saben que pronto nos casaremos y estamos... No, haz una sonrisa más normal. Ya basta. Me voy. ¿Te vas a ir? Si te molestó algo, dímelo. No tienes por qué ser brusco. No se trata de eso. ¿Alguna vez te preguntaste qué es lo que quiero? Mi opinión. Me cansé de actuar de maniquí. ¿Es en serio? ¿No te das cuenta que no tenemos nada en común? Libros diferentes, amigos diferentes y sitios diferentes. Todo es diferente. ¿Y me dices esto antes de la boda? ¿Ahora qué se te metió en la cabeza, Román? Es la primera vez que entro en razón. ¿Me conoces? ¿De verdad? Pensé que solo eran las novias quienes se volvían dementes antes de la boda. ¡Es porque no me oyes! Llegaste. Hola. Entra. Ponlo en la mesa. Es bello. Córtalo. ¿Yo? No hay nadie más aquí. Qué buen cómplice. Sosténlo. Dámelo. Gracias por venir. No hay problema. Pero me sorprendiste. Pensé que nos veríamos mañana en tu casa. Pero como dije, estoy a tu disposición. Gracias. Es que Lika se fue y no sabía con quién hablar. ¿De qué quieres hablar? Cuéntame.
Por cierto, contacté con una agencia de París que me pareció perfecta para ti. ¿Me escuchaste? Sí, lo siento. Solo que no encuentro un collar que combine con el vestido. Te confieso que a mí no me engañas. ¿Ocurrió algo? No lo sé, todo iba bien, pero Román está más demente y extraño cada día. Bueno, es normal. Los novios están más nerviosos que las novias. No tenemos cosas en común. Me enamoré de él en un viaje y parecía otro. Extrovertido, amable, feliz. Bueno, el ambiente es diferente. Quizás él era así en ese momento, pero ahora es diferente. Quizá teme perderte. Sí, yo lo pensé también. Pero creo que no es eso. Hay alguien. Descartado. Román te ama. No sé, ya no estoy segura. Muy bien, escucha. Por ahora descansa. Y luego habla con Román. Gracias. A su orden. Toda tu ansiedad se va a esfumar. Ya verás. Que lo disfrutes, ¿no? ¡Esto era justo lo que me faltaba! Lo lamento, en serio. ¡Odio cuando arruinan mi ropa! Le pido disculpas, de verdad. Juliana, Ya vuelvo, espere aquí. Te ayudaré. Fue un error. Y así es como propongo construir la defensa. En donde están todas las pruebas, como la apropiación indebida e intento de revender el depósito a los chinos. Gracias, buen trabajo. Y, señor, me gustaría llevar este caso hasta el final. Ambos sabemos que Román no podría. Entiendo. Voy a pensarlo. Gracias. Román, ¿podrías venir? Cuéntame, ¿qué ocurrió con mi hija? Nada. ¿Estás seguro? Sí, no ocurrió nada. Juliana me llamó ayer. Dijo que no volviste a casa. Estaba con mi madre. Ah. Y Juliana está nerviosa. Ella quiere que todo salga perfecto en la boda. Todas las novias son así. Es muy normal. ¿Normal? No juegues conmigo. Eso no es nada normal. Señor Leonid me malinterpretó. Desde ahora, harás los negocios a un lado. Slava hará la defensa y tú debes hacer feliz a mi hija. Más ahora que irá a París. ¿Te quedó claro? Román, te hice una pregunta. Quedó claro, señor Leonid. Hola. Hola. ¿Puedo entrar? Claro. ¿Por qué usaste el timbre? Tienes llaves. Por favor, ¿puedes explicarme qué es lo que somos? Yo soy quien debería preguntarte. Te he llamado y no respondes. Te escribo y no respondes. Voy a tu trabajo y no estás. ¿Debo estar detrás de ti? ¿Qué dices? Nadie me informó que habías ido a verme al trabajo. Agradécele eso a tu amiga María. Ella no soporta ser tu amiga. Hola, firme Hola. aquí. Aquí tiene. Gracias, adiós. Oye, no me gusta no saber qué ocurre.
Dime por favor qué sucede. No ocurre nada. Solo tengo demasiado trabajo y no puedo distraerme ahora. Irina, ¿estás segura? ¿No será tu pasado? Mi pasado no tiene nada que ver. No me mientas. Aún estás teniendo pesadillas. No soy idiota, Irina. Lo siento. ¿Qué vamos a cenar? Román y Leonid tendrán mucha hambre. Será el menú que preparo los miércoles. ¿Puedo ver el menú? Iré a abrirle a Irina. ¿Te lo repito de nuevo? Te estaba esperando. Irina, es un placer verte. Hola, señora Ludmila. ¿Ustedes se conocen? Yo fui a verla para saber el código de vestimenta. Es por eso que nos conocemos. ¿Quieres té? No, gracias. Muchas gracias por ayudarme. Ayer estaba muy nerviosa. ¿Por qué? Tranquila. No es nada. Es el vestido, ¿cierto? Ábrelo ya. Tengo muchas ganas de verlo. Lo abriré arriba. Hay un gran espejo. Procura callarte. Es lo mejor para todos. Te estaré vigilando. ¡Vamos, vamos! Disculpe, ¿qué tal los bistecs con espárragos? Está bien, pero que los bistecs estén en su punto. No escogí este. Lo siento, yo noté que el vestido anterior no te gustó demasiado, así que pedí este. Sí, pero ¿de dónde es? Hablé con Estela y la convencí de que te regalara este vestido. Vi que estaba en la lista de tu blog. Irina, siento las mariposas. Era esto lo que necesitaba. Bueno, me alegra que te guste. Ahora ya puedo viajar a París tranquila. ¿Tú y Román estarán bien? ¿Sí? ¿Casarse o no casarse? Esa es la cuestión. No tengo consejos para ti. Estoy soltero. No tengo esos problemas. Tienes mucha suerte. Lo de siempre. ¿Qué sucede? ¿Problemas con el suegro? Eso es lo que tú más quieres, ¿no? Bueno, digamos que antes que tú, yo iba a ser su socio. Juliana sería mi... Slava, hay cosas que no salen como uno lo planea. Está bien. Pero si la lastimas... Imbécil. ¿Quieres un taxi? ¿Ebrio? Déjame en paz. Dame otro. Irina. Me asustaste. Lo siento, es para ti. Debes ir a casa. Eres increíble. Siempre debo hacer algo. ¿Bebiste? Vete a casa, por favor. Es que tú eres mi casa.
Bien, quédate conmigo. Amistad. Seamos amigos, te necesito, de verdad. Bien, vamos a hablar. Juliana se quejó de ti. Es un poco pequeño. Sí, lo es. No, lo que quise decir es que al menos es tuyo. Vivo con Juliana, trabajo para su padre y no tengo tanta libertad. Bueno, esa es tu vida. Ya sabes, fui atrapado en un laberinto en donde no encontré salida y excluido de mis labores. Irina. ¿Mm? ¿Y el anillo? Se fue. ¿Cuál de los dos? Los dos. ¿Por qué? Larga historia. No tengo prisa. No congeniábamos. También siento lo mismo con ella. ¿Por qué tuvo que suceder eso hace 6 años? ¿A quién engañamos? Aún nos gustamos. Dios mío, listo, se acabó. No hay boda. ¿Por qué? ¿Quieres saber? Porque nunca dejé de amarte. Yo... ¿Tú me sigues amando, Irina? No es eso, es que siempre vivo en el pasado. Repito varias veces el accidente y me pregunto el por qué. Por favor, todo será diferente. Vamos, huyamos juntos. Román, no puedo. Tu boda ayudará a pagar la operación de mi padre. Haría cualquier cosa por ti. Créeme, ¿sí?